Gloria a Dios. Diga, qué bueno que estoy en casa. Venimos a orar, amén. No hay nada mejor que tú dependas de Dios a través de la oración. Créelo que hoy en día necesitamos aprender a depender de Dios a través de lo que es la oración. No hay cosa pequeña que a Dios no le interese de tu vida. Pero Dios no va a dejar pasar ni una cosa pequeña que no ores conforme a su palabra. ¿Aló? Dios no va a dejar pasar nada que no sea conforme a su palabra. Para que tú aprendas a orar y ores viendo resultados, viendo respuestas, viendo la manifestación de lo que somos en Cristo. Amén. Sí, orar por orar no es orar. Es igual cuando tú vas a hacer un plano de una casa, aunque tú no eres arquitecto. Si no eres arquitecto, tú contratas a un arquitecto. Hazte cuenta que eso fue lo que Dios dijo. Mis hijos van a caminar en un reino que no saben cómo funciona, pero voy a ponerles al Espíritu Santo. ¿Sí? Él los va a guiar. Amén. Pero el Espíritu Santo no se desvía, no se sale del contexto bíblico. Y tú tienes siempre, hay cosas que nos pasan a diario a todos los cristianos. Mientras tú vivas en este mundo, entiéndelo, aquí está escrito. Hay circunstancias que nos pasan y normalmente nos enfocamos más en las circunstancias malas que en las buenas. ¿Sí? De repente ves que todo muy bien y no eres capaz de decir, santo Dios, gloria a Dios, que todo está bien. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando no iba en mi carro, cuando no se me fundía un fusible, se me ponchaba una llanta, y dices, no, el carro viejo. Bueno, y después tuve otro carro y no era el carro, era yo. Verás qué curioso. Llegaba a la oficina, se me perdía la llave, me sucedían tantas cosas. ¿Por qué? Porque no tenía certeza de lo que te estoy diciendo. Si tú no aprendes a creer con el corazón, que es aceptar la palabra de Dios con el corazón, lo que esté pasando en tu vida, lo que sea, no importa, tú puedes cambiar las circunstancias. ¿Sí? Ahorita terminamos la Santa Cena. Oigo un audio, Apocalipsis, ya encontraron la bocina, Apocalipsis 12:11, aleluya. Vamos a empezar desde el 10. Amén. Amén. Fíjate lo que dice la escritura ahí. Amén. Dice, entonces oí una voz en el cielo. Amén. Esa voz decía, ahora ha venido la salvación. ¿Qué vino? La salvación. Ok, pon una pausa y voltea para acá. Lo que vino a tu vida, ¿qué fue lo que vino a tu vida cuando tú aceptaste a Cristo? La salvación. Y la salvación que tú recibiste es una salvación que viene con dos habilidades dentro de la salvación. Ponga atención acá. Poder y autoridad. En el momento que tú naciste con esa naturaleza. Autoridad y poder. Aleluya. Amén.
¿sí? No es lo mismo que una persona le diga a un auto, párate, párate, a que una policía con charola y pistola le diga, párate. ¿Verdad? Fíjate que cuando una persona quiere parar un auto hace mucho escándalo. Y cuando un policía quiere parar a alguien, nomás le hace. Y se para. ¿Por qué? Porque trae dos cosas: la autoridad y la pistolita que trae aquí, el juguete, este es el poder. Él no lo va a corretear, las balas que trae lo va a corretear si huye. Tú y yo tenemos balas a través de la palabra. Tú no tienes que hacer escándalo para parar las circunstancias del diablo. Cuando una persona no está creyendo, su fe no está fundada en la palabra, trae una gritona: Señor, concédeme. No, pues sí, dice el Señor, ya te concedí todo. ¿Sí? Regresa al versículo, dice ahí: ahora ha venido la salvación, el poder, diga el poder, y el reino. ¿De quién? Imagínate. Eso ha venido a nuestras vidas. ¿Qué es el reino? Venga tu reino. ¿Sí? Cristo. Y Cristo es el verbo. Por eso cada vez que tú vas a orar, tienes que orar en base a la palabra. Señor, vengo a orar. Yo muchos años oré condenado. Muchos años oré condenado. Era indigno. ¿Entiendes? Tienes que orar con libertad. No ores con confusión. Nunca ores con confusión. ¿Sí? ¿Pudiste haber cometido un error? Sí. Pero también, así como existe el error, existe también la solución. ¿Por qué te quedas en el error? Sal del error. Sal del pecado. ¿Cómo salgo del pecado? El perdón, aló. El pecado. Tienes que tú renunciar a él y decirle: Señor, perdóname. Me dijo una vez una persona: yo he pecado mucho, el mismo pecado. Le dije: yo sé cuándo lo vas a dejar de hacer. ¿Cuándo? Cuando le creas a la Biblia. ¿Te has peleado más con el diablo que lo que le creas a la Biblia? Le digo, culpando al diablo. Créele a la Biblia. Que el que es nacido de Dios no practica el pecado, dice la Biblia. ¿De quién naciste tú? ¿Del diablo o de Dios? De Dios. Entonces, ¿por qué sigues practicando el pecado? Porque no ha usado la fe para creer que nació de Dios. Tú tienes que usar fe para creer que naciste de Dios. ¿Sí? Nací de Dios, di. Eso es, espiritualmente hablando. ¿Sí? Yo nací de la Rosalba, mi mamá, físicamente. Pero espiritualmente nací de Dios. Algo tenemos en común. Tu Dios es mi Dios. ¿Sí? Y esto hace que haya una fe fingida. Tú te encuentras a cualquier cristiano y dices: yo tengo fe. Pero te comienza a platicar todas las situaciones. Ay, que aquello, un drama, como que si hubiera entrado en una película. No, te das cuenta que está fundada en una fe fingida. ¿Qué quiere decir fingir? Que no es genuina, que es falsa. Entonces, ¿cuál es la fe no fingida? La palabra. La que nace de la palabra. Entonces, si tú comienzas a tener esa convicción: nací de Dios, nací de Dios, y nací de Dios, soy nueva criatura, nací de Dios. Vienen situaciones en tu vida, en todas las edades, desde niños, jóvenes. Y si de los niños aprenden desde ahorita a decir: la sangre de Cristo tiene poder. Porque está creyendo en la sangre de Jesús, no está creyendo. ¿Y qué hace? ¿Qué fue lo que Jesús vertió en la cruz del Calvario? ¿Qué derramó Jesús? Sangre. ¿Para qué la derramó? Para limpiarnos de los pecados. ¿Y tú crees que te quiere que sigas practicando el pecado? No, pero sin embargo cometemos pecados, y esos pecados son lavados con la sangre del Cordero. Esa es una. Dos,
también esa potencia de la sangre, ¿sí? Le tienen pavor los demonios. Le tienen mucho miedo los demonios. Huyen donde se confiesa la sangre de Jesús. Amén. Entonces tú tienes que tener la certeza de lo que estamos leyendo, ¿sí? Ha venido el reino de nuestro Dios. Y luego dice, ¿y la autoridad de quién? De Cristo. Amén. Dice el 10, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, número 1, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. No más. ¿Por qué pasamos situaciones nosotros? Porque no hemos desarrollado fe. Desarrolla fe. No te sientas, no le hagas caso al sentimiento. Hay veces que en las noches yo me levantaba turbado, el sueño. Y en el sueño estaba turbado y despierto, seguía turbado. Oye, ¿por qué no se acabó cuando me desperté? ¿Por qué se transfirió? ¿Entiendes eso? Ok, cuando tú estás creyendo en la palabra, ¿sí? Transfieres a los demonios que provocan esas cosas el poder de Dios. ¿Sí entendiste? Te lo voy a volver a repetir porque tienes que entender. Nos hemos acostumbrado a que se transfieran a nosotros cosas de los sueños, que aún despierto tienes el mismo sentimiento. ¿Sí? De que tienes miedo, que tienes tristeza o coraje o pánico. ¿Sí? Y eso sí lo aceptamos. ¿Por qué no aceptamos que cuando nosotros nos paramos en fe, se está trasladando a la dimensión espiritual cuando tú hablas la palabra? Párate y en el nombre de Jesús declara la sangre del Cordero. Óyelo bien, tú no estás para ver si te hacen caso. Tú vas con autoridad. Pero tú puedes manifestar si tú no crees. Tu rostro manifiesta. ¿Tú crees que los demonios están ciegos o qué? No, ellos ven. Tu actitud. En el nombre de Jesús. Pero no. Y si es necesario, yo soy muy escandaloso cuando me pongo pero es un escándalo que viene de mi corazón fuerte cuando yo sé que hay personas con temor, que tienen miedo. Y me ha tocado estar en lugares donde he tenido que sacar gente. Sáiganse. Déjenme orar. ¿Por qué? Porque veo que son al revés. No, ellos no creen. Dicen que creen, pero no creen. Por eso Jesús lo hacía también. Sacaba a la gente adentro para poder orar por alguien. Si tú sabes que una persona no cree y está contigo, ni pierdas tiempo. Dile, sabes que hasta que tú no creas vamos a orar. Nosotros tenemos que desarrollar el poder de Dios cuando nosotros tenemos la fe de Cristo en nosotros. La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se sale. Esa es la fe que ha vencido el mundo. Esa es nuestra fe que ha vencido el mundo. ¿Sí? Si tú naciste de Él, tú tienes la fe de Él. ¿Sí? Y te sigues desarrollando y creciendo con la misma fe de Él. Porque ¿cómo viene la fe? El oír. ¿Pero con qué oídos oyes? Con los espirituales. Yo no entiendo, pero creo. Yo no entiendo, pero creo. Es todo lo que me... Y dice el Espíritu Santo, con ese puedo trabajar. Hay gente que está conmigo y dice, si yo creo, pero no sé qué me pasa. Y digo, ay Señor, yo sí sé. Yo sí sé qué le pasa. Tiene fe fingida. Dice ahí el versículo, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Sí? Día. Así que no te agüites si te llega de noche o de día. Dice que iba a acusarnos con él. No dice que venía a atacarnos. ¿Entiendes? Él va y te acusa cuando tú abres una puerta. ¿Por qué te acusa? Para tener derecho de hacerte el daño. El diablo no puede hacer nada sin autorización. Sin autorización. Por eso es mejor el arrepentirte. Amén. Para que tenga power tu oración. No te acostumbres a tener oraciones sin respuestas. Si no hay respuesta de una oración, tienes que cambiar tu manera de orar. Y la mejor manera que tienes que cambiar es, ¿estoy orando conforme a la palabra? No, entonces ¿qué estás esperando? Muchas personas dedican muchas horas orando, pero las horas no van a cambiar la palabra. ¿Sí? Pero yo conozco personas que oran muy poquito, pero son certeros, pum, pum, pum. Pasan más tiempo en adoración, pasan más tiempo glorificando a Dios, en oración de adoración. Amén. Ahora sí el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Sí ves la sangre? ¿Por qué vencieron? Con la sangre del Cordero. ¿Con qué vamos a vencer? Con esa sangre. Cree que tú tienes autoridad para hablarla. Si tú antes de acostarte invocas la sangre de Cristo sobre tus hijos, sobre tu casa, todos los días. Todos los días. Si tú de grande tienes sueños feos, imagínate los niños. Y enseña a los niños a que dependan de la oración. Hoy en día están viendo juegos en sus computadoras, en sus tabletas de miedo y se duermen. ¿Sí? Traen una transferencia espiritual. Y luego tienen miedo. ¿Por qué? Porque les entró el miedo. Pero si aprenden desde niños a orar para dormirse, ¿sí? Para que tengan sueños placenteros. ¿Por qué tienen que tener sueños feos, pues? Pudieron tener sueños bonitos. A nosotros, ¿por qué tenemos sueños feos? Porque te acuestas sin orar. Orar no se trata de más que tener un rato de comunión con Dios y decirle, Señor, yo vengo a orar. Yo me acuesto y ahí estoy meditando en la palabra. Sí. Meditar en la palabra es un poder eminente en tu interior, en tu alma, en tus pensamientos. Dice la Biblia, medita de día y de noche. Yo no estoy diciendo que no puedes ver el teléfono, que no puedes ver películas o que no puedes, sí puedes hacer todo eso, pero sin dejar de hacer lo que tienes que hacer. Prepara, aprende, ten disciplina en tu vida personal. No esperes que estén atrás de ti como una niña, un niño. Como grandes, tú no estás para arriesgarte. ¿Sí me explico? Tu estado de ánimo, cómo te vas a levantar, va a determinar cómo vas a correr el día. Y dices tú, ay, me levanté. No, así te acostaste. Acuéstate con tiempo, descansa con tiempo, duerme con tiempo, verás cómo te vas a levantar. Físicamente hablando te levantas muy bien, emocionalmente te levantas muy bien. Acuéstate enojado, frustrado, ahí está con los ojos, no ves, toda la noche viendo el techo. En la mañana te viene una oportunidad a tu vida y no estás listo para agarrarla.
Es un estilo de vida. Dice la Escritura ahí. Y ellos han vencido. Fíjate bien, han vencido por medio de la sangre. ¿Sí? Vencimos. Tú no permitas que nada ni nadie te robe eso. Hay gente que nomás se dedica a hacernos la vida de cuadritos todo el tiempo. Hoy estaba orando aquí adentro de la iglesia y vino a mí una persona. Vino a mi espíritu esa persona. Y dije, Señor, yo envío todas esas palabras que esa persona habló contra mi ministerio, contra mi vida, contra mi llamado, mi matrimonio, mis hijos, la iglesia Ejército de Amor. Y hice una lista y dije, ordeno que esas palabras sean destruidas con el poder de la sangre de Cristo. ¡Oh! Sentí una opresión. Son palabras. Son palabras que personas las hablan y demonios las activan. Mira, ¿de dónde crees que copió el sistema el diablo? Pues del cielo. La intercesión de nosotros, ¿no acaso afecta a otras personas? Pues, ¿por qué crees que los demonios influyen en una persona para que hablen cosas de ti? Para que hablen cosas de nosotros. Pero si tú te mantienes en santidad, dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. La santificación no es un juego, es un estilo de vida. Y el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Sí? Acostúmbrate a vivir en santificación, apartado para Dios. Amén. Dice la Escritura, y la palabra del testimonio, la sangre del cordero y de la palabra del testimonio. ¿Y la palabra de qué? ¿Testimonio de quién? ¿Ves? Tu testimonio refleja tu poder y tu autoridad. Tu manera de conducirte. ¿Sí entiendes? Tú tienes que conducirte siempre con autoridad y con poder. ¿Sí? Nosotros tenemos que amar, fuimos llamados a amar, pero también para usar el poder y la autoridad con los demonios que se oponen a nuestras vidas. ¿Sí? A veces nosotros queremos responsabilizar a Dios de nuestra responsabilidad. Dios es bueno, sí, pero no es tonto. Dios es bueno. Ahorita leímos un versículo que leíamos, que Dios no escucha la oración del pecador, sino el que hace la voluntad de Dios. Y nosotros creemos que pecadores es aquel que no ha aceptado a Cristo. No, nosotros los cristianos que cometemos pecado y no nos arrepentimos, también estamos practicando igual que aquel que no conoce a Cristo. ¿Sí me entiendes? Vamos a hablar de un fornicario, o un adúltero, o un ratero, un borracho. Sí, es lo que hace el mundo de pecado. Entonces, ¿qué diferencia hay si yo lo hago y aquel lo hace que no tiene Cristo? ¿Sí? No me digas que eso me hace borracho fino. Sí, por favor. Ya no es borracho del diablo, ahora es de Cristo. Es de risa, pero es cierto. Y hoy en día tenemos gente pecadora en las iglesias y están siendo aplaudidas como, déjalo con el tiempo, él va a entender. No. Jesús le dijo a la pecadora, vete y no peques más. A la primera. Si tú naciste de nuevo, sabes que tuviste una experiencia personal con Cristo y tienes que cuidar eso y velar. Y esa es la fe que debes desarrollar primero. No, queremos la fe para un yate, un avión, una lancha y un helicóptero. Espérate. Si primero tienes que desarrollar esa fe en tu corazón, quién eres en Cristo, el valor que tienes en Cristo y cómo comportarte como hijo de Dios. Todo el momento, todo tiempo. Si no te pierdes. ¿Sí? Yo he tenido personas aquí en la iglesia que ánimo gritaban aquí en la iglesia y ese ánimo se fue y se perdieron. Se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque ahora están creyendo en cosas que no tienen fundamento bíblico.
Y todo lo que está fuera de la palabra de Dios es cerrado. ¿Sí? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En la palabra, diga en la palabra. Ve conmigo ahí en la palabra. En 2 de Timoteo. ¿Sí? ¿Estás ahí conmigo? Capítulo 1, versículo 7. Amén. Leamos despacio. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué. En el momento que tú tienes cualquier síntoma, que no es de paz, de amor, de libertad, de gozo, de bienestar, en cuanto tú detectas algo de eso, o no estás viendo cerrar negocios, o no estás viendo, por ejemplo, mi hermano que es vendedor, tú tienes que usar la oración. Señor, yo oro por mis clientes, oro por los negocios que hoy voy a hacer. Te pido porque me des respuestas conforme a tu palabra. Tú te comprometiste a serme próspero. Tú te comprometiste que tú me ibas a exaltar sobre todas las naciones. Señor, quiero negocios fuertes. Voy a ser buen administrador de tus negocios. Comienza a hablar con Dios. Señor, en tu nombre conforme a la autoridad que me diste y el poder que me diste, envío tu palabra a la dimensión espiritual y ato a todos los demonios que me mueven, clientes que me quitan el tiempo, que me roban el tiempo. ¿Tú crees que el diablo no está interesado? Claro que está interesado. Que te afanes y que de repente andes como carro sin aceite. No sé por qué los negocios no funcionan. ¿Por qué no usas tú el poder? Tú no usas el poder. Usa el poder. Señor, envío la palabra a la dimensión espiritual. Dilo, envío la palabra. Cree que la tienes en tu corazón. ¿Cómo la vas a enviar si no crees que la tienes? ¿Sí entendiste? Vamos a suponer que todos somos jefes de un ejército, somos la máxima autoridad de un ejército. Nosotros los que estamos aquí somos los jefes de un ejército. Y tenemos 1 millón de soldados para que hagan el trabajo que tienen que hacer. Imagínate que yo les diga, pues vamos a pelear nosotros y dejaremos que descansen los soldados. ¿Sabes qué? Me iban a amarrar ustedes a mí. Sí. ¿Para qué están ellos? ¿Para que ellos hagan el trabajo que no? Ok, ¿para qué crees que fue Cristo? Para que tú y yo mandáramos. Para eso Él fue. Y es una vergüenza que la iglesia no se levante en esa operación. Y te estoy hablando en el diario vivir. Envía la palabra a los lugares espirituales contra lo que crees tú que mueve a ella, que mueve a la otra. Dices, ¿por qué? Porque no me la va a tocar nadie, ni físicamente ni espiritualmente. Amén. ¿Por qué? En toda área, verás qué curioso, en toda área. Una vez ministré una muchachita aquí que decía que le gustaban las mujeres. Le dije, ¿quién te dijo a ti que te gustaban las mujeres? A partir de hoy vas a comenzar a decir, a mí me gustan los hombres. Y comienza a decir lo que te gustan los hombres. Y declara que te gustan los hombres en el nombre de Jesús. Es todo lo que tienes que hacer. Porque te engañaron. Físicamente le digo, tú sabes que eres mujer. Entonces, ¿cómo crees tú que eres hombre? ¿Quién te engañó? Es un demonio. Y porque confronté a los papás y les dije que ellos no estaban haciendo su trabajo, se fueron de la iglesia.
Los padres tienen que ser responsables. Ay, tienen como brujo al pastor ahora. Chaca, 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 ya se arregló. Y las iglesias llenas de gente que no está viviendo el poder de Dios. Dios nos trajo a que viviéramos en su reino. ¿En dónde? En su reino. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es lo contrario a un cobarde? Sí, entonces yo tengo un espíritu ¿qué? Valiente. Yo tengo un espíritu valiente. ¿Por qué tienes esa valentía? Porque es la valentía de Dios. Es el espíritu de Dios. ¿Y cómo es que el valiente sale? Cuando tú envías la palabra. Cuando tú dices, en el nombre de Jesús envío la palabra y declaro que se limpia mi barrio de toda presencia de demonios. Ato todo espíritu de brujería, de hechicería alrededor de mi casa, de todas las áreas, de toda esta área. Si hay un brujo viviendo cerca de tu casa, yo no sé, pero ese brujo no va a dormir. No creas que porque está haciendo vigilia, sino que porque los demonios ya no les funcionan. Nomás porque un cristiano está atando. Yo he hecho eso. Yo he hecho eso. Señor, yo ordeno que todo demonio que mueve personas alrededor de mi casa se vayan. ¿Y sabes qué? Se comenzaron a morir gentes. Primero uno, luego otro y luego otro. No sé si por eso, pero se murieron. 4 al hilo, ¿verdad? Un día vi un comportamiento que no me agradó de un vecino. Dije, algo anda mal ahí, va a explotar la bomba aquí. Para serte franco, yo olí que estaba en un laboratorio. Dije, esto va a ser feo, porque aparte de un laboratorio usan químicos muy poderosos y una explosión te vuela 4 o 5 casas juntas. ¡Bum! Comencé a dar la palabra. Y yo conozco a la dueña de esa propiedad. Y el hombre cuando fue a rentar esa casa le dijo, aquí está 1 año de renta. Le pagó 1 año de renta. Pues la dueña de encantada de la vida, tú sabes, porque es dinero. Y eso a mí me hizo, ¿quién paga 1 año de renta de rentado? Ah, bueno. Todo Dios te pone inteligencia para que tomes conclusiones. Y comencé a atar el demonio de narcotráfico. Belcebú. Atar ese demonio. Y en el nombre de Jesús pasaba por ahí, en el nombre de Jesús. Cuando menos pensé, ya estaban mudanzas llevando a estos utilicheros. Y se fue. Tú no tienes por qué estar aguantando. Usa la autoridad y el poder que tienes. Tienes un espíritu, diga, valiente. Ahora, ¿tú crees que es diferente el espíritu que tenía Cristo al espíritu que tienes tú? ¿Realmente es igual? Pues es lo mismo que Cristo hizo. Pero úsalo. No te pongas a discutir con... Bla, bla, bla. No. Cálmate, cálmate. Amén. No discutas ni contigo mismo. A veces tú mismo traes una discusión aquí adentro. No discutas contigo. Ey, cálmate ya, Cristo ya venció. Yo no voy a estar con los buenos, ya estoy con el bueno. Amén. Tengo un espíritu valiente. Fe. Desarrolla esa fe. Tengo un espíritu valiente. ¿La fe viene por qué? Tengo un espíritu valiente. Si no oyes eso, ¿cuándo vas a tener un espíritu valiente? Nunca. Sabes lo que dice la Biblia, pero no se desarrolla lo que hay en la Biblia. Desarrollar la fe. Imagínate un padre de familia que como ejemplo, ¿no? Que llegara un ángel de Dios y te dijera, este hijo tuyo, lo que tú te digas, va a hacer caso. Y va a crecer el niño. Vas a decir, oye, ciertamente el ángel tenía razón. Lo que yo le digo, el niño hace caso. Si eres una persona digna, íntegra,
siempre le vas a decir las cosas que le convienen para ese niño y que sea un niño poderoso en la tierra. ¿Sí o no es cierto? Es un ejemplo solamente. ¿Qué va a hacer de ese niño cuando sea grande? ¿Mm? Íntegro, poderoso, obediente. ¿Sí? Bueno, a nosotros no vino un ángel, vino Cristo mismo. Más nos falta a nosotros decirle, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor. ¿Es todo lo que nos hace falta? Yes, sir. Yes. Ujú. Muy bien. Voy a sonreír porque tú me has pedido que viva en gozo. Pastor, pastor. Yo puedo percibir cuando se libera una unción aquí. Y ahorita está tangible aquí. El cansancio, verás qué curioso. Hay muchos tipos de cansancios emocionales, de desesperación porque no has logrado algo en tu vida. Allá en la casa se lo da el masaje, hermana. Aquí vino a aprender. No provoque. Que yo también soy hombre. Está el hermano bien cariñosa acá con el hermano. Chiflando y aplaudiendo, ¿no, hermano? Aleluya. Sí, pues no cuentes penis. Muy bien. Pero no la unción. El desarrollo. La fe que tenemos es la fe que has desarrollado. Muchas veces sabes lo que dice la Biblia, pero no has desarrollado esa fe. Tienes que ejercitar. Y tenemos diferentes tipos de opresiones en nuestras vidas o cosas que nos atacan y ya se comienza a hacer como una psicosis, principalmente en objetivos que no has alcanzado o planes que tú supuestamente no has logrado. Verás qué curioso. Ya a estas alturas fuera para que yo tuviese esto y tuviera aquello. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué aquellos tienen? ¿Por qué yo no aquello? Y empiezas. No te compares con nadie. Acuérdate que tú estás en un proyecto único. Y que los bienes materiales o lo que se ha logrado en la tierra no quiere decir que es un plan de Dios en sus vidas. Muchas personas tienen negocios y muchas personas tienen muchas cosas porque el diablo les ha echado mucho apoyo. ¿Por qué? Porque de esa manera los tiene ocupados del mundo de pecado para que no vuelvan a los caminos del Señor. Pero ellos creen que es bendición de Dios. No, es demoníaca la ayuda que tienen. Son demonios trabajando con ellos, trayéndoles clientes para que tengan todo el día ocupado. Se los chupa el diablo todo el día, hay algo que les queda de energía y llegan barriendo a su casa. Son las migajas que le dan a los hijos y a sus esposas. Y hay unos que ni llegan a la hora que los hijos están despiertos. Ya los niños están dormidos. Hay niños que a veces ven a sus padres 2 veces por semana, 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque viven afanados. Nunca veas qué tipo de éxito. O no te preguntes, ¿será Dios o será el diablo el que le dio el éxito? Deja tú eso. Es su vida de ellos. Vela por tu salvación. ¿Sí? Ahora, yo entendí hace poco. Yo a eso lo entendí hace poco. Yo no tengo que imitar a nadie. Soy único y Dios me llamó a esto. Ve la iglesia, ve la iglesia. Yo estoy feliz. Porque sé que lo que estoy enseñando está bajo la palabra. Si tú empiezas a desarrollar fe de que en tu espíritu hay un espíritu valiente, verás qué problemón va a ser el mundo demoníaco a tu alrededor.
Verás, acuérdate de estas palabras, pero yo no puedo desarrollarlo por ti. ¿De qué te sirve orar 3 horas aquí y sigues con un espíritu cobarde? Ah, ¿verdad? No, negamos a Dios con nuestra actitud. Dios nos dio un espíritu de poder. De amor y dominio propio. Él es amor. ¿En qué está basado el amor? En la palabra. Dile a la baby grandota que deje a la baby chiquita. Aleluya. Amén. Tú desarrollas ese espíritu de amor. El amor es el verbo, es la palabra. Yo tengo el espíritu de la palabra. Dice que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Sí? Tengo una amiga que tiene 2 hijos en México y ella no puede ir para México. Y le digo, ¿cuál es la diferencia de que envíes la palabra donde está el hijo o los hijos, ¿sí?, a que le quieras decir por teléfono y por teléfono te pongan, saca la pistola? Ay, mamá, y empieza, ¿no? Mira, sin el celular, manda la palabra y destrúyele todos los planes que traigan chuecos. Y me dijo esta señora, es cierto, ¿verdad? Y tiene más de 25 años de cristiana. La palabra no vuelve vacía. Las palabras son espíritu y son vida. Tienes que enviar la palabra. Envíala a la escuela la palabra. Envíala a la escuela la palabra para que no tengan influencia de demonios los niños. ¿Sí? No oramos bien por eso. Si tú, una madre de familia, manda la palabra y ata todos los demonios en eso, dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque tus hijos se relacionan en el trabajo. Pórtate bien y mucho cuidado. Espérate. Una cosa es la disciplina y la educación. Tú tienes que decirle a tus hijos eso, pero también tú tienes que encargarte de destruirle, quitarle de encima. Tú eres el protector, en este sentido, el escudero de tus hijos. ¿Sí? A mí no me vengan con es que son puros cristianos. No. Si cuántos cristianos no andan más enchamucados que el mismo chamuco. Oh, por favor. Aleluya. Para terminar, ve a Mateo. Mateo, sí. Versículo 28, capítulo 28. Aleluya. Aleluya. ¿Estás de acuerdo con esto? Mira lo que dijo Jesús en Mateo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto fue cuando Cristo resucitó. 28, 18. Sí, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Les habló qué? Y ya había resucitado, acababa de resucitar. Cuando Él los vio por primera vez, les dijo a los discípulos. Los discípulos habían sido testigos que Él había resucitado. ¿Ok? O sea, lo vieron, anduvieron con Él 3 años. Vieron todo lo que hizo Jesús durante esos 3 años. Ve esta analogía, ¿ok? Para que veas la fe. El peligro de una fe fingida. Y para que veas el tipo de fe cuando se desarrolla.
Si tú desarrollas un tipo de fe que tenga una potencia conforme a Dios, agárrate. Te va a demandar mayor responsabilidad eso. Pero vas a ser un roble aquí en la tierra. Una de mis metas es hacer eso. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a lugares donde el tipo de fe que yo desarrollo acabe con todo lo que estorba para que esas almas sean transformadas. Pueblos completos, ciudades completas. No me interesa que sean 12 millones de habitantes. Una lloradera en todas las calles. Quiero a Cristo, quiero a Cristo. En visión, en sueño he visto eso. Que salgo de un gimnasio como el tamaño del fútbol. ¿Sí? A dar una enseñanza y salgo de ahí, voy al otro que está acá en donde hacen las ferias. Y para cuando yo estoy terminando aquí, ya está lleno otra vez allá. ¿Dónde? Todo el día. Porque son personas que están diario viniendo a Cristo, miles y miles convirtiéndose, miles siendo bautizados. ¿Sí? Gente nuevecita, recién convertida. Yo tengo alberca, ve y llévate 200 a bautizar. Y yo también, llévate otros 200, bautícenlos. Nuevos. Yo voy a desarrollar esa fe. Yo voy a desarrollar esa fe. Pero yo tengo que trabajar en esa fe. No son, ay, no. Es desarrollar fe. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Cristo resucitado, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Es lo que les dijo. Y luego les dio la orden, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guardemos las cosas que Él mandó. ¿Ves? No puedes ser discípulo sin guardar lo que Él mandó. Él mandó que no se dejen de congregar. ¿Dónde están? Entonces son discípulos. No, por lo tanto no están desarrollando la fe de Cristo. Están desarrollando una fe falsa. Y vienen todos los domingos bien como que están haciendo cumplimiento, pero no están pura teoría. No están desarrollando la fe. ¿Sí? Están viviendo con un lastre en su vida, porque no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Pero si tú eres un creyente, tú vives libre. Mira, ¿ya viste la gran comisión? Pon atención aquí, para que veas este cuadro. No te me duermas, hoy te duermes en tu casa. Pon atención, pon atención. Mira lo que dice el versículo. Estamos en el 18, ¿verdad? No, vete conmigo a 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Sí? Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero ve la segunda parte. ¿Cómo te pones a adorar y dudas? ¿Ves? Te dije que ibas a ver un cuadro. Mucho cristiano viene y adora y canta. Oh, mi Señor, sí, pero dudan. ¿Por qué dudan? Porque no militan la obediencia. ¿Y por qué no lo hacen? Porque este tipo de enseñanza no la han oído unos, y los que la han oído y no la quieren hacer. Por eso ellos van a ser responsables de no desarrollar el potencial aquí en la tierra. ¿Sí? Aquí en la tierra tú puedes desarrollar un poder tremendo. Tú no necesitas estar en un púlpito. Si Dios no te llamó un púlpito en lo que tú eres, ama de casa o empresario o lo que sea, donde Dios te llamó.
¿Sí me explico? Como a mí me llama la atención Juan Valles, el hermano Juan Valles. Un ingeniero en comunicación aeronáutica, limpiando baños en la iglesia. Feliz el muchacho. Pero es un hombre impresionante. Y a mí me llama la atención porque están desarrollando fe en donde Dios los tiene. Acuérdate que el ascenso divino, si Dios te necesita en servirle a Él, Él te lo va a dar el ascenso. Pero no te va a dar el ascenso sin fe. Entonces tú tienes que desarrollar este tipo de fe. Y desarrollar la fe. ¿Viste? Le adoraron y algunos dudaban. Y al ver Jesús eso, no se puso a discutir con ellos. Oye, loco, si estuviste conmigo, viste que me mataron, viste que resucité. Jesús no dijo eso. ¿Qué les dijo? Toda potestad se me es dada. Ellos tuvieron que aceptar el poder ese para dejar de dudar. ¿Ves? Ellos tuvieron que aceptar ese poder para dejar de dudar en Él. Pero ese poder se explotó en ellos cuando comenzaron a orar en lenguas. Llegó el bautizo, el Espíritu Santo. Pero ellos creyeron que tenían el poder. Toda potestad se me ha dado en el cielo. ¿A quién recibiste tú? Al que tiene todo el poder en el cielo y en dónde. ¿Por qué estamos lidiando con problemas? ¿Por qué estamos lidiando con problemas? ¿Por qué? Porque por tradición nos han enseñado. Tenemos que vivir situaciones. No digo que no, pero no cualquiera. Porque Dios me va a llevar de gloria en gloria en toda situación. Si yo desarrollé la fe. Tenemos que romper ese molde. Rómpelo tú en lo individual. No te estoy diciendo que seas fanático. Te estoy diciendo que desarrolles tu fe. Manejando, Señor, gracias porque yo tengo ese espíritu de poder. Gracias porque tengo un espíritu valiente. Gracias porque puedo liberar la palabra y declarar tu victoria. En mi vida, en mi matrimonio, en mi casa. Gracias, Señor. Por lo que Dios es específico. Dios es específico. Nunca Dios hizo todo. Es tan específico que dejó un manual. Ve y cómprate un mueble en la Kia, verás. Y te van a dar, ahí viene una hojita dentro del mueble. No le hagas caso al manual. Te va a quedar torcido el mueble. Por eso vemos vidas torcidas. ¿Y cómo estás? Bien, en victoria, gloria a Dios, todo bien. Ah, sí, ok. Pero no, tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que modelarlo. No para presumir, sino para agradarlo a Él. Acuérdate del ejemplo que te puse del ángel, que vino y te dijo, siempre tu hijo va a ser obediente. ¿Sí? Pues eso le pasó a María. El fruto de tu vientre, le dijo. Eso le pasó a la Virgen María. ¿Y qué fue lo que primero que aprendió en la tierra él? La obediencia. Jesús aprendió la obediencia. Pero ahora a nosotros no se nos apareció un ángel. Nacimos en él. En el autor de la obediencia. Por un hombre entró la rebeldía, por Cristo entró la obediencia. Pero tienes que desarrollar fe. Tienes que desarrollar fe. Cada mañana yo voy a desarrollar fe hoy. Este día yo voy a desarrollar fe. ¿Sí? Imagínate que te van a dar $1,000 por cada vez que tú comiences a desarrollar fe. Pues vale mucho más la fe que los $1,000, porque está escrito en la Biblia que la fe es más valiosa que el oro y la plata. La fe es más valiosa que el oro y la plata. Fe, créelo, créelo, confiésalo con la boca y créelo con el corazón, confiésalo con la boca
Y creo, yo estoy confesando en los servicios y muchos me dicen, ni dicen amén, pero yo tengo diciendo, Señor, creo en una generación que no te va a limitar. Ustedes son testigos de eso. Si no me han oído varias veces que lo he dicho, ya tengo tiempo diciéndolo. ¿Por qué crees que estoy? Ya me estoy preparando para cuando llegue a esas ciudades. Estoy desarrollando ¿qué? Fe. Hoy le decía a una hermana, yo empecé hablándole a los pájaros. Yo empecé hablándole a los pájaros. Escuchen bien lo que les voy a decir. Kenia fue mi primera discípula. Sí, me comenzaban a fluir tantas revelaciones y saca tu Biblia y velo. Y ella es testigo de eso, de donde ella comenzó a darse cuenta de que había un principio. Y yo ni por aquí me pasaba que yo iba a ser pastor. Según yo iba a la Grande Liga de los Negocios. Y le pegué, me fui al mejor. Porque no hay otro. Servirle al Rey de Reyes es un honor. Shh, mira la mercancía que traigo. Es eterna. Sí, todas las puertas que tú vendas y las persianas que se van a podrir. Todas las casas que tú vendes se van a podrir, se van a caer. Los panes que hagas tú se los van a comer. ¿Sí o no? ¿Te las puse a pensar? Amén. ¿Sí o no es verdad? Desarrollar fe. Dedica tiempo a eso. Mira mi catálogo de productos. Aquí, ¿para qué quieres? Es más, te transfiere de muerte a vida. Por ahí empieza. Y es cierto, es una realidad. Yo me imagino en el cielo. Va a llegar ese tiempo que estemos en el cielo. Y vas a decir, yo me acuerdo que nos decías, pastor. Tú quieres, dice, haz tesoros en el cielo. ¿Cómo vas a hacer tesoros si no tienes fe? ¿Cómo te vas a mover en lo sobrenatural si no tienes fe? Yo estoy de acuerdo con oración y la oración es hermosa, pero tienes que tener fe. ¿Cómo? Venimos nomás a pedirle cosas personales a Dios. Espérate, si tú tienes fe, viene Señor, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué me uno contigo? No te extrañe que te diga, asóciate con tu pastor oral. No pongas el reloj. Es lo que primero Dios te va a quitar. La gente en América, aquí en Estados Unidos, vive con reloj. Le pone el reloj a Dios. Y dice el Señor, ok. El Señor te puede llamar a orar toda la noche hoy. Y tú dices, ¿cómo? Sí, no necesariamente tienes que estar aquí en el altar. Puedes estar en tu casa. Pero es cosa tuya y Dios. Es individual el llamamiento. Pero también hay colectivo de repente. Sí, y luego ¿cómo le llaman a los que acarrean los políticos? Los políticos, para cuando quieren votos. Los partidos políticos cuando quieren tener a los votantes, ¿no? Acarreados. O en México así dicen los acarreados. Acarrean gente, las compran. ¿Sí? Por dinero, por lo que tú quieras, por promesas falsas. Hay mucha gente que cuando empieza un avivamiento, vienen los acarreados del diablo. ¿Los manda el diablo en serio? Muchos vienen, pero no vienen con la intención de permanecer, sí, viviendo en la presencia de Dios, no. ¿Por qué crees que se han apagado los avivamientos? ¿Por qué crees que se apagan? Agarra tu carro, déjale de acelerar, nomás te va a quedar el puro vuelo, pero va a llegar el día que se va a parar, el momento que se va a parar, porque ya no vas acelerando. El avivamiento es, no quites el pie del acelerador. Esa es la fe de que ha vencido el mundo. No quites el pie del y no te acostumbres a andar con aviadita.
Porque se te acaba la viadita y dices tú, ¿por qué ahora no suceden los milagros? Ah, porque le dejaste acelerar. Nomás por eso, nomás por eso. ¿No fue Dios? ¿Quién fue? Por eso es importante desarrollar fe. Porque cuando tú desarrollas fe, ¿sí? Llega un momento donde Dios te pone, ¿no te has fijado, hija mía, que hay un automático? El speed control. Nomás picas un botoncito y el carro ya se va a la velocidad. Pues te metes al speed control. Ya no vas pisando, ¿verdad? Que no es lo mismo ir con el speed control que ahí llevar 6 horas el pie plano ahí. ¿Sí o no es cierto? Es una chulada. Cruzas el pie y todo. ¿Sí o no? Sí. Yo mi primer carro que tuve, el Ferrari que tuve, no hombre, parecía que duro el acelerador. Sí. Nomás le quitaba el pie, se paraba el carro. Amén. Por lo pronto, mientras tú no hayas tu speed control, no quites el acelerador. Amén. Diga gloria a Dios.